Al mejor estilo del tour de los gángsters que se promociona en la ciudad de Chicago, hace poco en Medellín se publicitaba un recorrido turístico para conocer algunos de los lugares más importantes en la vida del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aunque en la actualidad las autoridades han restringido el acceso a varios de estos sitios, las cámaras de América Vive tuvieron la oportunidad de conocer el Camposanto en donde descansan sus restos, el barrio que construyó para la gente pobre, y hablar con quienes lo consideran un santo. El siguiente es un trabajo de Nicolai Saavedra. Si bien la muerte de Pablo Escobar Gaviria en el año 1993 llenó a la gran mayoría de colombianos de esperanza y tranquilidad, todo lo relacionado con la vida del narcotraficante se convirtió en un tema muy comentado. A partir de esa fecha, mucha gente visitaba Colombia con la finalidad de conseguir algún acercamiento con esa historia que, más allá de causar dolor a todo un país, captó la atención del mundo entero. Así, comenzaron a promocionarse recorridos organizados por personas particulares y por la misma familia del ex líder del cartel de Medellín, que incluían visitar la casa donde murió el capo, conocer a sus parientes cercanos, pasar por el edificio Mónaco donde vivió con su esposa e hijos, e incluso visitar su tumba. Todo tipo de personas, menos periodistas, eran bienvenidos a ser parte de este fascinante recorrido. Hasta que las autoridades decidieron poner un freno a esta actividad, no solo porque en ciertas ocasiones era imposible controlar a la masa que, ávida de curiosidad y morbo, llenaba especialmente el cementerio, sino porque muchos colombianos manifestaron que la historia más triste y vergonzosa del país no se podía promocionar como atractivo turístico. Pero 23 años más tarde de la desaparición de Pablo Escobar, y a pesar de los controles, hay quienes siguen apoyando la idea de que este hombre, considerado casi un santo, sí debe recibir visitas de la gente que lo quiere o que lo recuerda como un personaje especial de Colombia. Esto nos permitió llegar hasta Jardines Montesacro, un camposanto ubicado en la capital paisa. La zona número 15 de este lugar sagrado está destinada a Escobar y su familia, y a pesar de que es el segundo espacio más caro del complejo, su lápida luce así de sencilla. Aparte de estas dos piedras que fueron rescatadas de las ruinas de la Hacienda Nápoles y que Luz María, hermana de Pablo, las colocó ahí, solo unas cuantas flores adornan la lápida de quien fue el hombre más buscado de Colombia en la década de los 80. Junto a él también reposan los restos de doña Hermilda Gaviria, su madre, quien lo visitaba hasta 3 veces por semana. Ella murió en 2006 y, así como en vida, continúa a su lado. En este mismo espacio enterraron a un hermano que murió hace 19 años, al padre del patrón del mal y a un tío, a su guardaespaldas apodado Limón, que cayó abatido por las autoridades colombianas el momento de la captura de su jefe, y a quien fuera la niñera de toda la vida de los hermanos Escobar Gaviria. En otra zona, muy cercana a Pablo, se encuentran enterradas personas que fueron importantes en la vida del llamado Robin Hood antioqueño. Esta piedra fue traída de la Hacienda Nápoles. Allí están los 3 primos. Don Gustavo Gaviria, todos ustedes son primos de don Pablo, son de la misma gallada. La viuda negra, Griselda Blanco, también está allí, nos mataron, por eso, es que toda la gente fueron matados. No, allá no está sino el escolta y don Pablo matado, los otros fue muerte natural, estos sí fueron matados, 2, 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. Aunque los familiares ya no se preocupan tanto del cuidado de la tumba, Federico, el cuidador del cementerio, sí lo hace, porque recibió un pedido especial. Mi nombre es Federico, yo trabajo hace 25 años acá, vendo heladitos, ahora ya no trabajo con ellos, sino que por lo que le dije yo, por Popeye me da berraquera porque él se maneja muy bien conmigo. Popeye ya ha venido, hace 15 días estuvo acá, y me dijo, no me la abandone, pégale arregladita que yo le doy cualquier cosita. Bueno, por eso estoy con la familia, no, porque la familia 0 kilómetros. En la tumba del capo no faltan los fieles que van a pedirle que les cumpla sus deseos, así como los curiosos que solo desean llevarse plasmado el recuerdo de haber pasado por ahí.
Hay devotos que acuden al cementerio solo en fechas especiales, pero hay otros que lo veneran todos los días en altares montados especialmente para su santo. Para conocerlos, visitamos este lugar, orgulloso de propagar que allí se respira paz. Se trata precisamente del barrio Pablo Escobar. Su imagen pintada en el muro principal da la bienvenida a todos. Fue a mediados de 1982 cuando el capo comenzó su vida política. En su campaña se hizo presente en el barrio Moravia, luego de que un incendio arrasó con todas las viviendas de cartón que habían sido construidas sobre un basurero. Los indigentes le pidieron ayuda y él decidió regalarles casas nuevas en otra zona de la ciudad y con la ayuda de sus amigos del cartel financió la construcción. Este barrio lo construyó Pablo Escobar para las familias que vivían en el antiguo basurero municipal. Es decir, cambió, a cada familia le entregó una casa a cambio de nada, porque Pablo Escobar es un hombre de muy buen corazón. Reubicó 443 familias y dejó terrenos para seguir construyendo y ya hoy hay más de 4.000 familias acá beneficiadas por Pablo Escobar. O sea que él después de muerto nos sigue beneficiando. Este ex soldado colombiano asegura que luego de la muerte de su benefactor, el barrio no ha recibido ningún tipo de ayuda de las autoridades, que en 30 años de existencia no tienen escuelas, canchas ni parques y que los excluyen por ser herederos de la obra social del capo. Nos han propuesto a veces que para poder invertir en el barrio toca cambiarle el nombre. Y nosotros lo que decimos es que la dignidad no se vende por bultos de cemento. O sea, el barrio se seguirá llamando Pablo Escobar, porque para nosotros era un hombre muy bueno. O muéstreme pues qué gobierno ha llegado a entregar un barrio entero a cambio de nada. Uberney, así como la mayoría de los residentes de esta extensa zona de Medellín, viven convencidos de que Pablo Escobar fue un hombre bueno. Por eso, en sus casas hay un sitio designado para él, rodeado de imágenes y velas donde le rinden culto. Ellos aseguran que les ha hecho varios milagros. Entonces el milagro es que él nos regaló un barrio y el milagro es que hemos sobrevivido a 32 años de abandono estatal. El barrio Pablo Escobar es el barrio más seguro y más tranquilo de la ciudad de Medellín. Aquí hace muchos años no hay una muerte violenta, porque aunque para muchos parezca increíble que el barrio que construyó un hombre que dicen que era violento, este barrio sea tan pacífico. Y precisamente porque Pablo Escobar quería una Colombia en paz y aquí está el barrio que él hizo, está en paz. Cada 2 de diciembre, los pobladores recuerdan con nostalgia su partida, pero un día antes celebran con mucho entusiasmo el nacimiento de un hombre a quien jamás olvidarán.